Nunca había tenido que contar esta historia con tanto detalle, pero es verdad y me pasó cuando tenía unos 6 años. En una habitación silenciosa, si apoyas la oreja contra la almohada puedes oír los latidos de tu corazón. De niño, sonaban como pasos suaves sobre una alfombra, y casi todas las noches, justo cuando estaba a punto de dormirme, escuchaba esos pasos y me despertaba sobresaltado, aterrorizado. Durante toda mi infancia viví con mi madre en un barrio bastante agradable que estaba en una fase de transición. Personas con menos recursos se estaban mudando poco a poco, y mi madre y yo éramos una de esas familias. Vivíamos en la casa que verías transportada en 2 piezas por la interestatal, pero mi mamá la cuidaba muy bien. Había muchos bosques alrededor del vecindario donde yo jugaba y exploraba de día, pero por la noche, como les pasa a los niños, las cosas adquirían un aire más siniestro. Esto, junto con que por la naturaleza de la casa había un espacio grande debajo, llenó mi mente de monstruos imaginarios y escenarios de los que era imposible escapar, que consumían mis pensamientos cuando me despertaban los pasos. Le dije a mi mamá que escuchaba pasos y ella dijo que me lo estaba imaginando. Insistí lo suficiente como para que una vez me llenara los oídos con agua usando una jeringa de cocina solo para calmarme, porque yo pensaba que eso ayudaría. Claro que no ayudó. A pesar de la sensación inquietante y de los pasos, lo único raro que pasaba de vez en cuando era que me despertaba en la litera de abajo aunque me había acostado en la de arriba. Pero eso no era muy extraño, porque a veces me levantaba para hacer pis o a buscar algo de beber, y podía recordar simplemente volver a dormir en la litera de abajo. Soy hijo único, así que no importaba. Pasaba 1 o 2 veces por semana, pero despertarme en la litera de abajo no daba tanto miedo. Pero una noche no desperté en la litera de abajo. Había oído los pasos pero estaba demasiado dormido para que me despertaran, y cuando al fin abrí los ojos no fue por el sonido de los pasos ni por una pesadilla, sino porque tenía frío. Mucho frío. Cuando abrí los ojos vi estrellas. Vi los bosques. Me incorporé de inmediato y traté de entender qué pasaba. Pensé que estaba soñando, pero no parecía eso, aunque tampoco parecía estar en el bosque. Había un flotador desinflado justo frente a mí, uno de esos con forma de tiburón. Eso solo aumentó la sensación surrealista, pero al cabo de un rato pareció claro que no me iba a despertar porque no estaba dormido. Me levanté para orientarme, pero no reconocía aquellos bosques. Jugaba en los bosques de mi casa todo el tiempo, así que los conocía muy bien, pero si estos no eran los mismos, ¿cómo iba a salir? Di un paso y sentí un dolor punzante en el pie que me tiró de nuevo al lugar donde había estado acostado. Había pisado una espina. A la luz de la luna vi que estaban por todas partes. Miré el otro pie y estaba bien, y de hecho el resto de mi cuerpo también. No tenía ni un rasguño y ni siquiera estaba sucio. Lloré un poco y luego me volví a poner de pie. No sabía hacia dónde ir, así que escogí una dirección al azar. Me resistí a gritar porque no estaba seguro de querer ser encontrado por quien o por lo que pudiera haber allí. Caminé lo que me parecieron horas. Intenté caminar en línea recta y corregir el rumbo cuando tenía que rodear algo, pero yo era un niño y tenía miedo. No hubo aullidos ni gritos, y solo una vez oí un ruido que me asustó, sonó como un bebé llorando. Ahora creo que probablemente era un gato, pero me entró el pánico. Corrí, desviándome en distintas direcciones para evitar grandes matorrales y árboles caídos. Prestaba mucha atención a donde ponía los pies porque para entonces mis pies estaban muy mal. Presté tanta atención al suelo que no miré a dónde me llevaban esos pasos, porque no mucho después de oír ese llanto vi algo que me llenó de una desesperación que no he vuelto a sentir desde entonces. Era el flotador. Estaba a apenas 3 metros del sitio donde me había despertado. Esto no era magia ni un fenómeno que doblara el espacio, estaba perdido. Hasta ese momento había pensado más en salir del bosque que en cómo había entrado, pero volver al principio hizo que mi mente diera vueltas. Había corrido en un círculo enorme alrededor de ese punto, o simplemente me había desorientado y terminado volviendo. ¿Cómo iba a salir? En ese tiempo, yo pensaba que la estrella polar era simplemente la estrella más brillante, así que miré, encontré la más brillante y la seguí.
Con el tiempo las cosas empezaron a parecer más familiares, y cuando vi la zanja de tierra donde mis amigos y yo hacíamos guerras de bolitas de barro, supe que había salido. Caminaba muy despacio porque me dolían mucho los pies, pero estaba tan feliz de estar cerca de casa que rompí a trotar. Cuando vi el tejado de mi casa sobre la de la casa vecina, solté un pequeño sollozo y corrí más rápido. Solo quería estar en casa. Ya había decidido que no diría nada porque no sabía qué iba a decir. Volvería a entrar, me limpiaría y me acostaría. El corazón se me hundió cuando doblé la esquina y mi casa apareció a la vista por completo. Todas las luces estaban encendidas. Supe que mi mamá estaba despierta y que tendría que explicarle o intentar explicarle dónde había estado. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Mi carrera se convirtió en trote y luego en caminata. Vi su silueta a través de las persianas y, aunque me preocupaba cómo se lo explicaría, en ese momento eso dejó de importarme. Subí los 2 escalones del porche, puse la mano en la perilla y la giré. Justo antes de empujar la puerta, unos brazos me rodearon y me tiraron hacia atrás. Grité todo lo que pude. «Mamá. Ayuda. Sácame de aquí». La sensación de estar tan cerca de la seguridad y de repente ser arrancado de ella me llenó de un tipo de angustia que, incluso después de todos estos años, es indescriptible. La puerta había sido arrancada y una chispa de esperanza me atravesó el pecho, pero no era mi mamá. Era un hombre, y era enorme. Forcejeé y le di patadas en las espinillas al que me sujetaba, mientras intentaba alejarme de la persona que acababa de salir de mi casa. Tenía miedo, pero estaba furioso. «Suéltame. ¿Dónde está ella? ¿Qué le hiciste?». Mientras me dolía la garganta de tanto gritar y tomaba aire, me percaté de un sonido que había estado presente más tiempo de lo que había notado. «Cariño, por favor, cálmate, te tengo». Sonó como mi mamá. Los brazos se aflojaron y me dejaron en el suelo, y cuando el hombre que se acercaba bloqueó la luz del porche con su cabeza, me fijé en su ropa. Era un policía. Me volví hacia la voz detrás de mí y vi que realmente era mi mamá. Todo estaba bien. Empecé a llorar. Los 3 entramos. «Ay, qué bien que estás en casa, cariño». Me preocupé, pensé que no te volvería a ver. Para entonces ella también lloraba. «Lo siento. No sé qué pasó. Solo quería volver a casa». «Lo siento». Está bien, está bien. Solo, no vuelvas a hacer eso». No sé si mis espinillas lo soportarían. Una pequeña risa se filtró entre mis sollozos y yo sonreí un poco. «Bueno, perdóname por patearte, pero ¿por qué me agarraste así? Tenía miedo de que volvieras a escaparte». Estaba confundido. «¿De qué hablas?». «Encontramos tu nota en la almohada», dijo, señalando el papel que el policía deslizaba por la mesa. Tomé la nota y la leí. Era una carta de fuga. Decía que yo estaba infeliz, que no quería volver a ver a mi mamá ni a ninguno de mis amigos. El policía intercambió unas palabras con mi mamá en el porche mientras yo me quedaba ahí, mirando la carta. No recordaba haber escrito una nota. No recordaba nada de todo eso. Pero aun si algunas noches me levantaba y no lo recordaba, o si pudiera haber ido al bosque por mi cuenta, incluso si todo eso fuera verdad, lo único que supe en ese momento fue, así no se escribe mi nombre. Yo no escribí esa carta.